Ponemos esta predicación en tus manos, que sea bendecida y que pueda escuchar y abrir los corazones cada hermano que está aquí. Amén. Eliezer, ¿pones este micrófono aquí? Buenos días, o tardes ya, ¿verdad? Ay, nadie me contesta. Buenos días, ¿cómo están? Se quedaron pasmados con la alabanza, ¿no? Bueno, la cita bíblica está en Santiago 1, del 19 al 27, la enseñanza de hoy, porque quiero aclarar que no es una predicación, yo no soy una predicadora, porque bueno, luego algunos ahí se convulsionan, ¿no? De que no di toda la estructura de una prédica, y bueno, para que no se la pasen mal los teólogos, solamente voy a dar una enseñanza basada en Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se enseñan a sí mismos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de escudriñar tu palabra, por esta oportunidad que nos das, Señor, de ser invitados a tu casa, Padre. Te ruego que abras nuestra mente, nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, y te pongo en tus manos, Señor, cada una de las mentes que están aquí, sobre todo la mía, Señor, y que estés delante de mí, detrás de mí, al lado, Señor, rodeándome, para que yo pueda hacer solo playback de lo que tú quieres transmitirnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y quiero empezar con una pregunta, y bueno, quisiera 2 voluntarios que levantaran la mano para contestarla. Si no quieren, está bien, ¿no? Es algo que lo sentimos todo el tiempo, que nos lo cuestionamos, pero realmente no hemos profundizado. ¿Qué es lo más difícil de ser cristianos? ¿Qué será lo más difícil? Porque la vida cristiana no es sencilla, ¿no? Yo he conocido mucha gente a lo largo de mi vida que cuando llega a Cristo dice: pensé que era más fácil, pero es muy difícil, porque estaban acostumbrados a ciertas cosas del mundo, ¿no? Entonces, piensen en ello. ¿Qué es lo más difícil para ti de ser cristiano? ¿Ya tienes la respuesta? Vane. Confianza. ¿Alguien más? Vivi. Dominio propio. 3. Perseverar. Sí hay más, ¿no? Cada uno tenemos algo, pero en realidad hay una sola cosa. Se llama congruencia. Esta es la parte más difícil de todos los seres humanos, porque la palabra que acabamos de leer dice que no solamente leamos la palabra, sino que seamos hacedores, o sea, llevamos a la práctica. Y entonces entre lo que leemos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, hay incongruencia. Pero no nos asustemos, esa es la característica principal del ser humano. Somos incongruentes por naturaleza. Y cuando yo llegué a esta conclusión, trataba, ¿no? Porque mi abuela siempre me decía que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces de pronto me fui a ser muy radical, ¿no? O sea, era todo o nada. Quería todo o no quería nada. Y en ese caminar, en ese desarrollo, me di cuenta pues que entre líneas hay colores, pero que Dios quiere nuestra totalidad y la quiere en todas las áreas de nuestra vida. Que hagamos, no solamente pensemos o solamente sentimos. Y es muy complicado, ¿no? También ha sido muy complicado para mí y caminé con eso, y en una ocasión, en una oficina, platicando ahí con uno de mis colaboradores, que también es cristiano y es hijo de mis consejeros de toda la vida, desde que tengo 14 años son mis consejeros, y él casi es como un hermanito para mí, ¿no? Entonces me dice, ¿qué es un reto para ti en la vida? Y dije, pues hacer lo que siento y lo que pienso, ¿no? Es integridad. Me dice, no, tú también eres incongruente, y me mostró algunas cosas, ¿no? Claro,
porque soy persona, soy humana. Pero eso me llevó a otro reto. O sea, ¿en qué cosas estoy siendo menos consecuente? Porque la palabra es la acción cotidiana en todas nuestras áreas. A veces teologizamos la palabra o romantizamos la palabra, pero en realidad es la práctica continua. Vamos a ver, la prédica, ustedes ya tienen el nombre, se llama Intención o Intencional. Y entonces en mi rancho dicen que de buenas intenciones están llenos los panteones, ¿no? Hay un dicho mexicano que así dice, ya saben que los mexicanos para todo le ponemos dichos y refranes a las cosas. Y yo me quedé pensando como en esta parte de que dejamos las cosas a medias, o sea, no las ejecutamos por nuestra incongruencia, pero también porque nos queda solamente en el corazón o en la mente la intención. Entonces voy a leerles, que saqué de algunos diccionarios, la definición de intención. La intención es esta parte que nos mueve a hacer las cosas, pero no las ejecutamos. Y dice así: la intención es la determinación de la voluntad encaminada a un fin. Solo está encaminada. Vemos algo, queremos algo, y eso es lo que dice la palabra, ¿no? Seamos hacedores, o sea, ejecutemos. Pero la intención no la ejecuta. Otra definición de intención es plan mental de lo que se quiere lograr, como tener la intención de estudiar para un examen, o tener la intención de ayudar a alguien, o tener la intención de leer más la Biblia, o tener la intención de orar más, o tener la intención de ser más cercanos a la familia o más cercanos a los amigos, pero nos quedamos ahí como a la mitad del camino, ¿no? Y entonces hay una consolación interior, una consolación que tenemos a nosotros mismos y nos decimos, es que sí tenía la intención, pero a Dios no le hace gloria, no honramos con la intención, honramos con nuestras acciones, no con la intención que se queda a la mitad. Y ahora voy a leerles la definición de intencionalidad, que hay una diferencia muy interesante, ¿verdad? Esto es lo que dice la palabra entre el hacer y el decir. La intencionalidad es algo hecho con intención o propósito, logrando, aquí está la clave, lo deseado o lo definido. Todos queremos lograr algo en la vida, en el área espiritual, en el área profesional, en las amistades, ser exitosos, en relación a Dios, en relación a la profesión, en relación al trabajo. ¿Quién no quiere tener una mejor calidad de vida? Pero nos quedamos a veces con ese deseo, ¿no? O quién no quiere tener una mejor relación con su familia, aunque estemos acá lejos. O quién no quiere tener más cercanía con los que ama. Y saben, estamos solamente a un clic de hacernos presentes. Porque aún enviar un mensaje, un audio, es estar ahí para los otros, ¿no? Mi familia siempre decía, en especial mi mamá, que los amigos que tienen realmente la intencionalidad de serlo son los que están contigo en las fiestas sin ser llamados y en tus desgracias, en las fiestas cuando los llamas y en tus desgracias sin ser llamados. Eso es intencionalidad. O sea, no aquel que, es que sí quería ir, ¿no? Pero no fue, no tuvo la intención de ir. Yo estuve viviendo en una ciudad del norte, en México, en mi país, me fui a hacer una maestría, estuve casi 5 años allá nació mi hija, y su cumpleaños número 2, le hice una fiesta como si fueran los 15 años en México, ¿no? Y yo sabía que no me iba a quedar a vivir en esa ciudad, pero había hecho grandes amigos, sobre todo en la iglesia, y pues le hicimos una fiesta porque era una niña muy querida ahí en la iglesia, y algunas personas no fueron, pero a mí me sorprendió que se hicieron presentes con los regalos, y no me importan los regalos, nunca me ha importado lo material, pero me llamó mucho la atención que su intencionalidad fue ejecutada, y es decir, perdóname, no pude ir, se enfermó mi hijo, perdóname, el carro no arrancó, perdóname, pero aquí estoy. Y luego después me invitaron a desayunar con la niña. Entonces, esa es una ejecución de lo que hay en el corazón, ¿no? Quiero preguntarles si ustedes, yo sé la respuesta,
pero quisiera como hacerlo más personal, ¿no? Que no se duerman, que esté interactivo, que estén aquí conmigo. Y es decir, ¿quiénes tenemos sueños aún? ¿Quiénes tenemos deseos? ¿Quiénes tenemos metas? Menos, hay menos. ¿Y saben? Hay dos diferencias entre desear algo y tener una meta. ¿Se imaginan cuáles son esas dos diferencias? Yo cuando era chiquita deseaba algo absurdo, que era conocer a Alicia en el País de las Maravillas, porque es mi historia favorita y me identifico mucho con ella. Y todo el tiempo estaba pensando, ¿no? en cómo iba a ser eso, porque yo realmente pensaba que existía. Entonces, cuando ya crecí un poquito más, mi papá me dijo, te voy a regalar el libro original, te vas a tardar mucho en leerlo, pero cuando lo logres te voy a conseguir la película. En ese tiempo no era fácil conseguir películas que pasaban en el cine, pero lo logró. Y entonces yo pude ver ahí que un deseo se puede convertir en un sueño y un sueño se puede convertir en una meta cuando trabajas en ello. La única diferencia entre el deseo o el sueño y la meta es la fecha y la intencionalidad. La fecha te dicta que tienes un tiempo para ejecutarlo. Y sabes, Dios es un Dios de tiempo. Él quiere que ejecutes las cosas en el tiempo y forma que te has comprometido a hacerlo con Él. Pregúntate en este momento, porque estamos platicando tú y yo, ¿para qué haces lo que haces? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te casaste? ¿O para qué te quieres casar? Una vez le pregunté algo, no me acuerdo qué, a un maestro en la universidad y se rió de mí, ¿no? Pero le dije, ¿por qué? Y me dijo, los porqués no los tengo yo. Tú deberías de saber eso porque eres cristiana. Pero los para qué sí. Pregúntame para qué y te respondo. Los porqués nunca los vamos a saber. Entonces pregúntate para qué estás aquí, no por qué. Porque el por qué es una justificación de la intención. Pero el para qué es la ejecución de lo que vas a lograr. Piénsalo, no pienses en el de al lado, no pienses en mí. ¿Para qué estás aquí? Hay personas que tienen mucha motivación, ¿no? Para hacer algo. Sobre todo ahora que viene enero, que todos queremos hacer ejercicio, ¿a poco no? Y queremos bajar de peso y entonces tenemos planes y esto que nos consuela, ¿verdad? De lo que no vamos a hacer, porque solo son deseos. Y en la universidad me enseñaron, y ustedes lo pueden buscar donde quieran, ahora tenemos acceso fácil a todos los procesos de psicología. La mente tiene varios procesos por ejecutar, como por ejemplo la atención, el pensamiento, la memoria, la motivación. Todo es medible excepto la motivación, porque la palabra dice que en el corazón está la verdad de nosotros, que ahí se escudriña. Por eso cuando David pecó, él seguía teniendo un corazón conforme al de Dios, porque seguía teniendo la motivación de honrarlo a Él y estaba realmente arrepentido. Y entonces, ¿qué es la motivación? La motivación con lo que haces las cosas es el resultado del proceso. Es importante aclarar que el resultado de este proceso no siempre es la meta, ¿sabes? Cuando van pacientes a mi consulta, que 33 años ya en esto, les digo, si tú tienes solamente claro sanar un área, no es conmigo. Pero si tú tienes claro que tienes que tener paciencia y que el proceso mismo te va a dar el resultado, no por el resultado en sí, lo vas a lograr. Yo conozco mucha gente que por azares del destino, por que ocurrió una enfermedad en su familia, por una y mil cosas, no terminaron una carrera, no tienen el título profesional, pero son más profesionales que muchos que lo tienen. ¿Por qué? Porque el proceso que vivieron pensando en una meta fue más grande que la meta en sí. ¿Me doy a entender? Esa es la motivación, es decir, por alguna razón no lo pude hacer y seguramente esa motivación que está dentro del corazón los va a llevar a ejecutarla.
En algún momento se van a titular o en algún momento van a ejecutar ese proceso que llevaron. Por ejemplo, el que va al gym, ¿no? Y que en 3 meses no ve músculos, se puede desanimar y salirse, porque quiere ver resultados inmediatos. Y así es todo en la vida. Pero si la motivación es la disciplina, entonces va a permanecer y los músculos vienen como un factor agregado, no como el fin en sí mismo. Quiero platicarles que estas fechas me llevan a pensar en esto, ¿no? Porque pues los regalos, los abrazos, la fiesta, pero a mí me lleva a pensar que como a todos nosotros nos gusta estar cómodos, ¿cierto? A todos nos gusta la comodidad y si estás incómodo te mueves y te vas a un lugar cómodo. Y yo me pregunto, ¿qué motivación tan grande tuvo que tener Jesús para dejar su reino, su Padre, todo lo que Él tenía en el cielo, para transformarse en uno de nosotros? Piénsalo. O sea, ¿qué necesidad tenía de venir a estar incómodo? De pasar hambre, frío y todo lo que su deidad humana lo llevó a tener. Satanás lo tentó en su humanidad, no en su deidad. O sea, si tienes hambre, convierte esas piedras. A ver, si eres Dios, tírate al precipicio. Estaba tentando en su humanidad, estaba pasando incomodidad. Pregúntate esto, ¿no? ¿Cuál fue su motivación? ¿El fin? ¿El proceso? ¿Ambos? Pregúntatelo. Quiero abrir aquí un pequeño paréntesis y escribe ahí en donde puedas, ¿para qué te vino a salvar a ti? No por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué estás aquí en el mundo, no aquí en la iglesia? Porque la salvación depende de lo que haces aquí, aquí y ahora, no en la iglesia, no cuando predicas, no cuando le cuentas a alguien de tu vida cristiana, sino en el aquí y ahora cotidiano. ¿Para qué te vino a salvar? ¿Para qué se convirtió en bebé? Creció, fue hombre, fue crucificado y te salvó. ¿Para qué? Hay una constante en nosotros como seres humanos que no tiene Dios, pero nosotros estamos motivados a hacer lo que Él nos dice y a seguir su voluntad y a imitarlo. Y hay una constante en que todos queremos hacer algo y lo planificamos, ¿no? Yo trabajé durante muchos años en corporativos, en especial voy a platicar de uno, trabajé 15 años y entré como auxiliar de capacitación, luego fui capacitadora, luego fui de desarrollo humano, hasta que finalmente Dios me otorgó una dirección en un corporativo de 10,000 empleados más o menos. Fue un tiempo muy retador para mí, porque yo tenía que trabajar a la par con los dueños y veía estas mentes, ¿verdad?, que son tan estructuradas y siempre tenían planes nuevos para hacer, siempre. El abuelo de esta familia es una empresa familiar, el abuelo de esta familia fue uno de los 100 hombres más ricos del mundo. Así es México, muy contrastante. Y yo veía que siempre había planes, ¿no? Yo siempre estaba en la sala de juntas planificando. Y entonces empecé a sentir frustración de que la mayoría de lo que planificaba y que me desvelaba, tenía niños en casa y mientras ellos hacían tarea, yo estaba planificando un curso, una capacitación, un nuevo desarrollo comercial. ¿Y saben cuántos hice durante 15 años? ¿Y saben cuántos se ejecutaron? 1. No porque fuera una mala propuesta, sino porque en especial los hispanoparlantes, en especial, la mayoría de los seres humanos, pero en especial los hispanoparlantes somos buenos para planificar y malos para ejecutar. Entonces pregúntate, escríbelo, ¿no? No dejes pasar esta oportunidad, esta enseñanza. ¿Cuántas cosas has planificado en tu vida y cuántas has ejecutado? Aquí radica el ser hacedores de la palabra. Ser intencional es vivir bajo el propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que es diferente al que está al lado, diferente al de tu esposo, diferente al de tus padres. Y ese propósito debe ser vivir en congruencia, lo que les decía al principio.
Saben, hay muchas definiciones de locura y pues yo me topo todos los días, ¿no?, con la locura, de eso vivo. Y a veces pensamos que la locura es algo terrible, ¿no?, pero pues no, también el evangelio es locura, dice la palabra. En otro contexto diferente a la salud mental. Pero en salud mental, locura significa pretender llegar a un camino distinto yendo por el mismo lugar. O sea, hacer los mismos procesos y pretender que vas a ser diferente. Seguir en la misma vida pasada pretendiendo ser creyente, pretendiendo ser cristiano. Y vuelvo a la pregunta de inicio, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para ti de ser cristiano? Cristiano es el seguidor de Jesús, el que va atrás de él, el que lo imita. Eso es ser cristiano, no es un título religioso. Locura es incongruencia. Sin embargo, congruencia significa salud. Aquella persona que es entre más congruente, más sana mental y emocionalmente es. Y yo lo defino de la siguiente manera. Salud es sentir, pensar y actuar congruente y consecuentemente. En tu vida de creyente, ¿cuáles son estas cosas que te llevan a la congruencia de sentir, pensar y actuar? Porque hay cristianos que son muy románticos en el cristianismo, ¿no? O hay otros con su pequeño fariseo dentro que son muy legalistas. O hay otros que son tibios, ¿no? No están de un lado ni de otro. Todo eso es incongruencia. ¿De qué lado estás, no? ¿Con qué cristiano te identificas? Pero la pregunta más bien es, ¿qué cristiano quieres ser? ¿Es el que es congruente? ¿Es el que es consecuente? ¿Es el que es hacedor de la palabra? ¿O es el que platica sabroso la palabra, ¿no? Que te gusta escucharla, pero que su vida no inspira. A mí me gusta mucho una frase de San Agustín que dice: predica a Jesús y solo cuando sea necesario usa palabras. Por supuesto que tenemos que hablar de ello. No sé, esta frase no significa, porque él era un gran predicador de la palabra y era un gran evangelista, pero él veía la incongruencia en ese monasterio, ¿no?, en el que estaba escondido, y decía: oigan, es demasiado conocimiento. ¿Qué tal si predicamos con nuestras acciones? O sea, siendo congruentes. Predica a Jesús y solo cuando sea necesario usa palabras. O sea, cuando nuestra vida no inspire a otro. ¿A quién nos queremos parecer o a quién seguimos o quién nos sigue a nosotros? Porque déjenme decirles algo, ¿no? Al principio les dije, yo no voy a predicar, voy a dar una enseñanza, porque no tengo una estructura de predicadora. Sin embargo, Jesús solo predicó una vez. Jesús solo predicó el Sermón del Monte, lo demás todo fue enseñanza. Entonces, ¿a quién queremos seguir y de qué manera? Es personal, cada uno lo sigue de la manera que quiera. Quiero platicarles una última historia y con esto voy a terminar. Nuestro paso por la tierra, lo mejor que podamos hacer en este paso por la tierra es conocer nuestro propósito, ser congruentes con el propósito para ejecutar ese propósito y que la gente que no ha llegado a Cristo quiera imitarnos. Cuando yo entré a la universidad, creo que fue uno de los retos más difíciles, porque en ese tiempo, a finales de los 80, casi 90, la filosofía en las universidades ya se empezaba a ver socialista y ateísta, ¿no? Entonces, la enseñanza que yo recibía era una constante golpeteo hacia mi fe, hacia mis creencias, porque tenía materias como epistemología, que epistemología es una palabra muy rimbombante, pero significa el origen del conocimiento humano. Entonces tenía la materia de epistemología, psicología, neuropsicología, neurociencias. Era un bombardeo que decía, Dios no existe. Y yo estaba en esa lucha mental, ¿no? Es decir, tal vez debo dejar la universidad, jamás voy a dejar mi fe, ni por qué estoy aquí, yo tengo un propósito, Dios me dijo que tengo un propósito aquí. Y estaba en esa lucha y llega el director de la universidad y me dice, ¿sabes cuántos alumnos han pasado por aquí?
Y me dio un número, ¿no? Yo era la generación número 26 de cada semestre, ¿no? Y dije, no tengo idea, ¿no? Pero debes haber tenido muchos alumnos. Me dijo, sí, pero de todos esos, casi nadie deja huella, de casi nadie me acuerdo. ¿Tú quieres dejar huella? Piensa cómo la quieres dejar. Y esa era la respuesta que yo necesitaba a mis 19 años, de ese cuestionamiento que me estaba dando, ¿no? Ya, yo no quiero ser una más, yo no quiero ser del montón, pero no por mí. Yo quiero vestirme y que la gente vea que la ropa que traigo es diseñada por Jesús, que son mis acciones, mis pensamientos. Y me propuse dejar huella en la universidad, y mi maestro de filosofía hoy es un predicador. Ese director de esa universidad hoy es uno de mis mentores más importantes en psicología. Sigue estando presente en mi vida y dándome las gracias porque lo llevé a tocar una fe que él desconocía. Si una persona se salva en donde estás, eso es dejar huella. Pero si se salvan dos, entonces es dejar una huella grande. Pero si se salvan más, entonces ya tienes muchas coronas que barrer en el cielo. Y solamente tenemos que hacer una sola cosa: ser congruentes, ser hacedores de la palabra. No es tan complicado, solamente es que conozcamos claramente para qué estamos aquí y cumplamos ese propósito. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú la haces real en nosotros, Señor, porque no es una filosofía hueca o inalcanzable, Señor, sino que son palabras de verdad, puras, Señor, que llegan a lo profundo del corazón, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente entendemos con la mente, Señor, sino que entendemos también con el corazón, que es lo que escudriñas tú, y es donde están nuestras verdaderas motivaciones, Señor. Te doy gracias porque nuestra alma sabe más que nuestra mente, Señor, y es como tú nos ves a nosotros, Padre, vulnerables y sencillos, Señor, para conocer más de ti en la intimidad, Señor, y llevarlo a la práctica, Señor, cuando todas puedan mirar que tú eres la única respuesta. Gracias por haber dejado tu reino, por haber dejado tu trono, por haber dejado a tu Padre venir y nacer, Señor, en un pesebre. Gracias, Señor, porque esta celebración nos recuerda, Señor, cuánto amor nos tuviste, cuán congruente y consecuente